Establecido en el texto de Ballesteros, uno de los principales objetivos de la entrevista dentro del proceso de evaluación es la identificación de cuáles son los elementos a considerar dentro de la intervención psicológica. Adicional, identificar, por ejemplo, aspectos de cuál es la demanda de la entrevista y cuál es la actitud del entrevistado respecto al proceso de evaluación. Asimismo, dentro del texto se identifica que esto es uno de los principales, que es el principal instrumento que precede a los otros de evaluación, considerando que es un mecanismo por el cual se recolecta información útil y se identifican aspectos como elementos de la personalidad del entrevistado, se identifica también cuál es el foco de la intervención y es un mecanismo por el cual se recolecta una gran cantidad de información de manera preliminar que permite afinar los elementos de la intervención. Dentro de los usos que se pueden observar para el desarrollo de las entrevistas, podemos identificar: uno, la recolección de la información que se va a tener en cuenta dentro de la intervención; dos, una identificación de los aspectos de la personalidad del evaluado; y tres, también sirve como mecanismo de comunicación de los resultados. Por su parte, también se identifican dos problemas principales respecto al desarrollo de las entrevistas. El primero está enfocado en que la información depende netamente del entrevistado, es decir, lo que se esté dispuesto a compartir durante el proceso del desarrollo de la entrevista. Y dos, que las respuestas de este sujeto pueden estar predispuestas o sesgadas, considerando que se encuentran en un entorno de evaluación y en un entorno natural. Por tanto, la información puede ser alterada respecto a estas condiciones. Dentro de la conceptualización de la entrevista se evidencia un concepto que es el del autoinforme, establecido como la actitud que tiene el entrevistado respecto a lo que comparte en la entrevista. Esto ha causado un paradigma dentro de los principios teóricos de la psicología, teniendo en cuenta que al principio se excluía la entrevista tratándose de un instrumento que deja dependiente la información por parte del entrevistado. Sin embargo, en épocas recientes, de acuerdo con lo planteado en el texto, se identifica que el autoinforme ha sido incluido como uno de los aspectos esenciales en el desarrollo de la entrevista, por ejemplo, en la teoría cognitivo-conductual, en la cual la conducta del entrevistado también da información al entrevistador de cómo sería pertinente desarrollar el proceso de intervención psicológica. Por su parte, también se identifican cuáles son los componentes esenciales de la entrevista. Entonces, hemos nombrado: uno, el entrevistador es quien dirige la entrevista y es necesario que tenga una actitud de empatía y escucha activa, que tenga el conocimiento pertinente para el proceso que está llevando a cabo. También se tiene en cuenta el entrevistado, que es otro de los elementos esenciales. Es decir, aquí también se analizan aspectos como la conducta que tiene este entrevistado, cuál es el nivel de apertura al desarrollo de la entrevista, y por último, cuál es la información obtenida como elemento esencial respecto a todo el proceso de conversación o de entrevista que se tuvo con el entrevistado. Otra de las preguntas estaba planteada en cuándo es relevante el uso de las entrevistas en un proceso de evaluación psicológica. Aquí interviene en dos etapas principalmente. La primera es la entrevista inicial o la etapa inicial, en la que el entrevistador busca recolectar la mayor cantidad de información del problema que se está planteando, identificar cuáles son los elementos que debería considerar. Y en la segunda etapa, que se considera un elemento esencial, es en la etapa de cierre, en la que se pretende comunicar los resultados de la evaluación, en la que se pretende también obtener una retroalimentación por parte del entrevistado y especificar como cuáles fueron los principales resultados del proceso de intervención. Por su parte, también se identifica cuáles son esas preguntas indispensables a desarrollar cuando la demanda está dada por una queja de un cliente. En este caso sería importante considerar, por ejemplo, por qué el entrevistado pretende una evaluación psicológica, es decir, cuál es la motivación detrás de la evaluación, cuáles son los resultados que espera del proceso de evaluación psicológica y qué objetos o qué elementos van a ser objeto de la intervención o de la evaluación, teniendo en cuenta que es un universo muy amplio. Entonces, puntualizar cuáles son esos objetivos que tiene el entrevistado de la evaluación.
Dentro de las particularidades de una entrevista en un aspecto forense o clínico, es importante denotar que la demanda generalmente no está asociada a una demanda de un cliente, sino que es un tercero judicial quien ordena el proceso de evaluación e intervención psicológica. Acá también podemos denotar que hay una diferencia sustancial respecto a la actitud del entrevistado, que puede tener una actitud negativa del proceso de evaluación porque suele estar implicado en condiciones complejas. Y también se diferencia de que el entrevistado generalmente no tiene inferencia en el proceso, sino que es un sujeto del cual se espera recibir información, pero no se tiene una retroalimentación de cuál es su punto de vista. Y finalmente, entonces también se considera cuál es la importancia de la entrevista en aspectos organizacionales. Por ejemplo, en este caso se pueden identificar que está principalmente planteada en los procesos de selección, identificación de cuáles son las condiciones que debe cumplir un entrevistado para pasar a un cargo específico de una compañía, y también también se puede considerar como un proceso de evaluación de cuáles son esas aptitudes que tiene el entrevistado y si va a ser apto o no para la ejecución de ciertas funciones dentro de la organización. El doble ajuste en la entrevista inicial significa que el psicólogo debe adaptar la entrevista según dos cosas. La primera es el motivo de la evaluación y la segunda son las características de la persona que se está evaluando. ¿Esto qué quiere decir? Que no se realiza igual una entrevista clínica que una laboral o que una forense. Adicional a esto, también se tienen en cuenta aspectos como la edad, la forma de comprender o el nivel educativo de la persona, para así poder elegir de la mejor manera cómo hacer la entrevista y poder obtener una información más clara y confiable. La forma en la que se organizan las preguntas en una entrevista influye mucho en la calidad de la información que se obtiene. Por esto, el entrevistador debe decidir qué temas quiere explorar, de qué manera quiere hacerlo, ya sea con una conversación más libre y natural o con preguntas estructuradas y más organizadas. Las entrevistas más estructuradas nos ayudan a obtener información más clara, específica y detallada. Esto nos facilita comprender una idea o hipótesis sobre el caso. En cambio, una entrevista que no es tan estructurada, en la conversación es más abierta y depende mucho de qué tanto quiera hablar la persona entrevistada y de las habilidades con las que cuente para expresarse y comunicarse. Por otro lado, en la selección de personal, las entrevistas situacionales consisten en presentar al candidato situaciones difíciles para conocer cómo actuaría frente a ellas. Y por otro lado, las entrevistas de incidentes críticos se enfocan más en situaciones reales que pueden ocurrir en el trabajo. Estas con el fin de entender cómo reaccionaría la persona en un contexto así. Estas entrevistas nos ayudan a tomar mejores decisiones durante un proceso de selección. El objetivo principal de la entrevista inicial es obtener suficiente información para que el entrevistador pueda entender mejor el problema de la persona, asimismo plantear una posible explicación de lo que ocurre y asimismo comienza a definir un camino o un plan para ayudar a solucionarlo. Al analizar una entrevista es muy importante revisar cuánta información se logró obtener y qué temas quedaron completos o cuáles quedaron con pocos datos. Además, también hay que evaluar la calidad de esa información, es decir, qué tan confiable, clara y útil es para cumplir el objetivo que se tenía antes de comenzar la entrevista. Para que la información que obtenemos en una entrevista sea más confiable y válida, se pueden usar dos estrategias. Estas son las de muestreo y las de reconocimiento. Estas estrategias de muestreo buscan recoger suficiente información y ejemplos del comportamiento de la persona evaluada. En cambio, las estrategias de reconocimiento ayudan a que el entrevistado pueda identificar mejor ciertos comportamientos o situaciones, por ejemplo, mostrándole una lista de opciones o conductas para que pueda reconocerlas de una manera más sencilla. La empatía también se demuestra a través de la comunicación no verbal, como el contacto visual, las expresiones faciales o incluso una sonrisa.
Estos gestos ayudan a que la persona entrevistada se sienta comprendida y en confianza, lo que puede hacer que se abra un poco más y comparte información con mayor facilidad. La cantidad de información que una persona comparte en una entrevista depende mucho de su motivación y de la capacidad del entrevistador para generar esa confianza y mantener un diálogo. Cuando el entrevistado tiene mucha motivación, puede darnos bastante información, aunque a veces pueda exagerar sus cualidades o también minimizar sus defectos. Por otro lado, cuando tiene poca motivación, puede mostrarse cerrado, hablar poco y dificultar un poco la recolección de información, que para el entrevistador suele ser importante. Es fundamental que las preguntas de una entrevista se hagan con un lenguaje claro, que sea fácil de entender para la persona entrevistada. Si se utilizan términos muy técnicos o desconocidos, esto puede dificultar un poco la comunicación y mucho más las respuestas. Además, las preguntas deben relacionarse con experiencias o situaciones que la persona pueda recordar y reconocer fácilmente, para que pueda hablar sobre sí misma y brindar información más útil durante la entrevista.